nacen del pueblo, nace netamente del pueblo, es un lenguaje pícaro. Ahí, por ejemplo, ¿cuál podría ser su significado de ese refrán? Tírate de la cama y verás quién te ama. Algo parecido va a ocurrir, mira, con las palabras. Entonces, ¿en qué circunstancia de tu vida tú ves a las personas que verdaderamente te aprecian? Cuando la estás pasando mal, ¿no es cierto? Ahí ves a los que verdaderamente te aprecian. Entonces, ¿qué es lo que así es muy bien Miriam Mendo? Cuando estás en la enfermedad. Cuando estás enfermo, ahí ves a los que verdaderamente te aprecian. Si no, simplemente pues ahí están las personas que usualmente dicen estimarte. Entonces, el contexto es eso, mira. O sea, en qué momento, en qué medio se realiza dicha acción o en qué circunstancia se utiliza dicha o tal palabra. La importancia del contexto, ese entorno resulta fundamental para entender los diferentes significados que puede tener una palabra. De igual modo, es imposible traducir sin tener en cuenta el contexto específico que rodea a esa palabra. Ahí se refiere, por ejemplo, al contexto. Es importante analizar correctamente las palabras que están rodeando a ese término, para yo entender o darle el significado correcto a ese término. Bien, como te comentaba hace rato, ¿no? Con ese caso, verde tiene sentido de, me piden el sinónimo denotado, connotado, ¿qué me están pidiendo? Entonces, debo interpretar bien. Si me dice, verde en el texto tiene sentido de, bueno, a principiante, novata, pipiola, incipiente. O sea, dependiendo del contexto, voy a buscar yo un término apropiado. Pero alguien dijo, profesor, inmaduro, pero lo he descontextualizado, ¿no? Es sinónimo, sí, pero en este caso no quepa inmaduro. No quepa porque el contexto es académico, ¿no? Entonces el término debe ser académico también. No puede usar ese horario. Tipo de contexto. Bueno, acá queríamos incluir en Mila algo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante diferenciar el contexto? O sea, el contexto se va a adecuar a lo que diga el contexto. El contexto simplemente se adecua. Escoge las palabras apropiadas y va a reforzar a qué se quería referir, mira, en ese contexto. Formado por el material lingüístico que precede y sigue a un enunciado, se llama contexto. Este es de gran importancia para inferir palabras. Ahí ese es justamente el que nos interesa, ¿no? El contexto lingüístico. Por lo tanto, el contexto puede determinar su significado o una correcta interpretación. En cambio, ese contexto sociocultural va a depender con qué tipo de personas yo me junte y a qué tipo está dirigido, mira, mi libro, mi texto. Cuando digo sociocultural, nos referimos, obviamente, mi libro debe estar dirigido a todo tipo público, o a un público en particular. Obviamente, de una manera escribiré solo para un biólogo, y de otra manera escribiré para todos, para que todo el mundo entienda. ¿No es cierto? En cambio, el situacional se refiere netamente, pues, a un contexto en particular, no algo general. Cuando yo te decía el ejemplo de mis amigos de barrio, obviamente era situacional. De acuerdo a la situación, yo me adapto y utilizo ciertas palabras y entiendo ciertas palabras. Entonces, el que nos interesa a nosotros, mira, va a ser el contexto lingüístico en ese texto, en los textos. Pero esta preguntita, para entender esta pregunta, implica tantas cosas. Y hay que empezar diciéndote que no leas solo la palabra, debes leer toda la palabra en sí, toda la palabra. Cuando me refiero, mira, a oraciones caso contextuales, me refiero a que tú cuando leas una palabra y quieras interpretar su significado, debes leer toda la oración, no la mitad, ni parte, ni solo la palabra. Ahí vas a entender el significado real de esa palabra en ese texto, en ese contexto. Entonces, las oraciones caso contextuales se refiere a leer toda la oración en sí, entender toda la oración donde se marcó, mira, esa palabrita. Por ejemplo, Mauricio trabaja para comer, obviamente yo no. Sujeto, propósito, completo. Bacán. Pinchi Moreno canta para sostenerse y comer, bacán.
sujeto, propósito. La concesión la proporciona el gobierno del Estado, sujeto, propósito. En cambio, ¿qué pasa si leo, mira, una oración tipo contextual? O no leo, mira, la oración completa, me limito solo a la palabra. Voy a interpretar cualquier cosa, si no leo toda la oración. Por ejemplo acá, tengo hambre. Bacán, literal, profe, quiere ingerir algo, pues. Quiere comer algo. Bacán, pero yo no podría ser contundente ahí, pues. Quizás tiene hambre de gloria, quizás tiene hambre de ingresar ya, hambre de triunfo, hambre por querer ingerir algo, o sea, ¿qué no? O sea, falta, ¿sí o no? Entonces yo no puedo, mira, designar un sinónimo para esa mitad de la oración. Y va a haber respuesta, claro que va a haber respuesta, porque justamente uno plantea ese tipo de preguntas para que se plantee alternativas para que el alumno se distraiga, por eso se plantea distractores. Entonces, debo leer toda la oración. Oiga, sufrí mucho, profe, literal, pues, pero ¿qué cosa? Sufrí mucho por ella, por una enfermedad, por no ingresar, por no aprender. ¿Por qué sufrí? O sea, si yo te digo, por ejemplo, el concepto sufrí tiene el sentido de, si yo particularizo este caso, quizás no he leído toda la oración. Quizás denota dificultad, denota estado de ánimo. ¿Qué denota? Entonces, debo leer toda la oración, no leer solo la palabrita, perdón, o parte de la oración. Leo toda la oración, si no, no pasa nada. Entonces, a eso me refiero con oraciones tipo contextuales. Leer toda la oración para encontrar un mejor sentido, una mejor respuesta. Esa palabra es sentido contextual y sentido figurado. Ambos conceptos todavía se manejan en este tipo de preguntas. Y dependiendo de la universidad, porque casi todas utilizan la pregunta de sentido contextual, el sentido literal está asociado mucho más al sentido denotado. El literal aparece tal cual es en el texto, pero mira, el literal está asociado a lo denotado, está respaldado por el significado del diccionario. En cambio, el figurado no. El figurado está asociado, mira, a lo connotado, a lo contextual. Mira, a lo contextual, y él no existe, obviamente. Entonces, cuando el sentido literal es lo opuesto al sentido figurado. El sentido figurado es aquel que se puede atribuir a una palabra o expresión en virtud de la situación, el contexto o la intención con que se use. Claro que sí, va a ir variando, va a variar su significado real de la palabra. Se le salía el corazón por la boca de la emoción. Obviamente, todo eso es figurado, todo es connotado. El sentido figurado es más propio de la literatura o la poesía o el humor, es decir, formas de expresión que se enriquecen en la ambigüedad. Muchos de esos sentidos figurados tienen palabras en sentido connotado. Entonces, profeta, cuando nos hablan del sentido de la palabra, denotado, connotado, son diferentes usos, que es muy diferente, mira, el sentido figurado no es lo mismo. Una cosa es sentido figurado y otra cosa es sentido connotado. En cambio, el sentido literal es aquel que una palabra o expresión tiene en sí que se ciña a su sentido original, que no está sujeto a interpretaciones o contextos o intenciones. Claro, repite tal cual. Digo yo, el concepto mar literal es masa de agua salada, significado real del diccionario. Masa de agua salada que cubre parte de la tierra. Eso, mira, es mar. Bacán. Pero ¿qué pasa si uno es un mar de problemas? Mar. Ahí, por ejemplo, hay un sentido connotado, no figurado, connotado, porque estoy asociando la dimensión del mar con tal vez la cantidad de problemas que tiene esa persona. Es un mar de problemas, o sea, muchos problemas, ¿sí o no? Y si yo te pregunto, por ejemplo, en este texto, mar connota, porque ahí está connotando, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir ahí? Muchos, varios. No puedo decir denota. Profe, ¿cómo sería cuando digo denota? Ah, digo, ¿no? El barco navega por el mar.
El barco navega, oiga, la palabra mar denota masa de agua. O en todo caso, bueno, se relaciona con océano. Son cosas distintas. Entonces, el sentido figurado está asociado mucho más, mira, a la literatura, y el literal está asociado mucho más al sentido denotado. Lo que más se usa son las palabras en sentido literal y denotado. O sea, la mayor cantidad de preguntas que usted va a analizar o va a enfrentar tiene el sentido literal. O sea, relacionado con lo denotado. ¿Sí? Muchas veces solo te piden reemplazar por su sinónimo. ¿No es cierto? El sentido literal es aquel que donde una palabra expresión tiene en sí misma que se ajusta al sentido original, aquel que se designa por convención, claro que sí. El sentido literal no varía en función del contexto o intención o la situación, por lo tanto, no da pie a segundas interpretaciones. Te decía hace rato, lo literal está asociado mucho más a lo denotado, por lo tanto, así tú le des N contextos, no va a cambiar de significado, va a significar lo mismo. Va a significar lo mismo. En ese sentido, se contrapone al sentido figurado. Por ejemplo, Román, o sea, yo, vio las estrellas con Margaret, o sea, mi esposa. Es decir, ambos contemplaron el firmamento. No hay interpretaciones. No hay dobles interpretaciones. El lenguaje en sentido literal es más propio de los discursos y textos que buscan comunicar ideas, informaciones o mensajes de manera directa, clara, concisa, como por ejemplo los textos de carácter científico o informativo. Como tal, cuando usamos el lenguaje en un sentido literal, lo estamos haciendo con un carácter denotativo. Es decir, que usamos las palabras como referencia para indicar algo que significa exactamente aquello a que se refiere la palabra, sin dobles sentidos, ironías ni metáforas. Por lo tanto, clase, ahora nos introducimos a sentidos de la palabra. Sentido de la palabra, sentido denotado y sentido connotado. Pregunta en lenguaje común en San Marcos, ¿cierto? Entonces, el sentido denotado refiere al uso de la palabra respetando su significado tal cual aparece en el diccionario. El sentido denotado o el significado denotado no va a variar, así le des tú cualquier contexto. El sentido denotado es reconocido por la mayor cantidad de hispanohablantes. En cambio, el sentido connotado hace referencia a un uso, pero aludiendo a un significado subjetivo y real que no existe. Es reconocido por una minoría, ese significado es emocional, es personal, es regional. Por lo tanto, cuando uno habla en sentido denotado, refleja su significado tal cual aparece en el diccionario. Por ejemplo, literal, el concepto toro es un animal rumiante, ¿no es cierto? Y yo digo, aquel toro come pasto en el establo, bacán. La palabra toro ahí denota. ¿Qué cosa denota? Animal, un animal rumiante. Y ahora digo, mira, Carlos es hecho un toro, nadie le hable. Carlos es hecho un toro, nadie le hable. Toro tiene sentido de, en ese caso, mira, connota, ¿qué connota? A una persona furiosa. Entonces, mira, cambió y va a cambiar, así yo leo varios contextos. Una persona furiosa está molesto, ¿no es cierto? Mira el contexto y mira el contexto que acompaña a la palabra toro. Ahora dime tú, vamos, ayúdame. Entonces, corazón, literal, es su órgano, ¿sí o no? Corazón. Si sale de esa esfera del concepto órgano, ya no va a ser considerado, mira, denotado, será considerado, mira, connotado. Te decía, este tema es bastante usado en la San Marcos, en la parte del lenguaje, y también en comprensión de textos. Entonces, esa partecita repásalo y repásalo bien. Y si tuvieras algún problema, encantadísimo. Ahora bien, dime tú, la van a operar del corazón, denotado o connotado. Denotado. La van a operar del corazón. Denotado o connotado. Así es, Miriam, denotado. Denotado, muy bien, Estefano. Excelente.
Ponle corazón a tu preparación. Connotado. Connotado, excelente. Connotado. Oiga, María vive en el corazón del Agustino. Connotado. Connotado, corazón del Agustino, connotado. Bien. Oiga, ahora digo yo, el corazón está detrás del tórax. Denotado. Denotado. Oiga, ahora digo, mira, corazón, ¿dónde estás? Te extraño tanto. Connotado. Connotado, así es. Oiga, el ventrículo es parte del corazón. Denotado. Denotado. Entonces, mira, ahí es fácil deducible. Y eso, mira, es motivo de pregunta en San Marcos en la parte del lenguaje. Pero en RV, cuando te preguntan en comprensión de textos, también te precisan la palabra denotado y connotado, ¿no? La palabra tal denota, ahora sí yo digo, ¿no? El corazón está detrás del tórax. Corazón denota, ¿qué denota? Órgano. Órgano, así es, ¿eh? Y ahora sí yo digo, vive en el corazón del Agustino. El concepto corazón connota, ¿qué connota? Lugar. Lugar, centro, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, así diferencia, mira los conceptos. Entonces, el denotado es ampliamente conocido por todo hispanohablante. Lo que significa acá, significa en Chile, en Colombia, en México, en Puerto Rico, en España. En cambio, lo connotado no, es personalidad regional. Entonces, si viene acá un venezolano, por primera vez le digo, habla venezolano, estoy aguja, ¿qué? Él va a entender, mira, de manera literal, denotado, mira, aguja, oiga, te veo gordito, aguja no te veo para nada, automáticamente. Pero yo, mira, ni siquiera le di un contexto, ni un contexto apropiado. Simple que venezolano, estoy aguja. Tal vez se hubiera interpretado mejor si le dijeran, venezolano, estoy aguja, no tengo ni para el pan. Ah, bacán, no tengo ni para el pan. Ah, no tienes monedas, no tiene dinero. Ahí sí, tal vez se hubiera interpretado eso. En este caso, mira, la palabra aguja está en sentido connotado o denotado. Connotado. Connotado. Entonces, lo connotado, amigos, no se aparta completamente de la realidad. Tiene sentido lógico con la realidad. Sí se relaciona. Y si no se relaciona, obviamente, ahí entra a tallar la parte de lenguaje figurado. Una cosa es el sentido figurado y otra cosa es el lenguaje, mira, connotado. Son cosas distintas. Lo connotado mucho se relaciona con la realidad. En cambio, lo figurado no necesariamente. Lo figurado no necesariamente. Si yo digo, por ejemplo, que Patricia estás hecho una madera, oye, profeta, no digas así, no sea malo. Oiga, mira, estoy comprando la imagen del concepto madera con la imagen que muestra María. Ahí, mira, es connotado. Connotado. Tiene relación. Pero si yo digo, no, las perlas de tu boca, las perlas de tu boca, eso es Diente. literatura. ¿No es cierto? Es literatura. Entonces, esos conceptos se utilizan bastante en este tipo de preguntas. Ahora bien, dice acá. Pregunta por el sentido contextual. El sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente. Una variante interesante del ejercicio es cuando se pide establecer la antonimia. En síntesis, lo que nos va a pedir esta pregunta es reemplazar una palabra en particular por otra, pero que se adecue, mira, al contexto y al cotexto, ¿no es cierto? Y para poder interpretarla, debo respetar toda esa oración, toda esa unidad informativa, no particularizar la palabra única. Observa, mira, ese ejemplito. Determina el sentido contextual de las palabras en negrita. Anita lloraba con el rostro oculto entre las manos, lloraba sin gemir, pero las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos, para caer en la tierra hacia la que había doblado su frente. Para mí, me dicen, determinen los sinónimos contextuales. Anita lloraba con el rostro oculto, oculto, escondido, tapado, camuflado.
Lloraba sin gemir, pero las lágrimas caían, oiga, las lágrimas caían, fluían, brotaban. Las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose, escurriéndose, exprimiéndose, resumiéndose por entre sus dedos para caer en la tierra hacia la que había doblado su frente, doblado, inclinado, agachado. La respuesta era ella. La sinonimia contextual. San Marco muy bien plantea cuando dice sinonimia contextual. En cambio, quien no plantea si correcto así es la UNI. Cuando dice antonimia contextual, en la UNI muchas veces es oracional. Claro, una cosa es la antonimia contextual y otra cosa es la antonimia oracional. En lo oracional te piden el sinónimo tal cual. En cambio, en lo contextual sí varía. Por ejemplo, si yo te digo, no, aún está verde para postular, obviamente su sinónimo contextual sería novato, principiante, pripiolo, que recién inicia, que recién está iniciándose. Si me dicen su antonimia contextual, bacán, vale, tiene sentido lógico. Oiga, si no, sería capacitado o preparado incluso. Pero mira, esa palabra está siendo usada en sentido connotado. Por eso, mira, es contextual. El contexto y el contexto le da otro significado a esa palabrita. Entonces, en el oracional no, normal. El contexto y el contexto respetan tal cual en que se ha usado la palabra. En cambio, el contextual no. Entonces, acá dice, la sinonimia contextual. En el caso de la sinonimia contextual, las palabras presentan significados equivalentes o idénticos, solo determinados por el tramado del texto. Claro que sí. O sea, que me está diciendo que varía su significado de acuerdo al texto, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el fin del imperio incaico era ineluctable. En esa situación, en esta oración, debido al contexto oracional, los sinónimos del término fin, son ruina y decadencia. El fin del imperio incaico. El fin, literal sería el término. Pero acá por el contexto evidentemente era ruina, decadencia. Ineluctable, inevitable, ¿no? Y va a ocurrir sí o sí. Ahora miren un ejemplito al respecto. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura del terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente, fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento, tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que enviar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y prestigio y el prestigio de modernamente posee. Acá ha reemplazado, mira, las palabras nos piden que marquemos los sinónimos, mira, pero contextuales del literal uno entiende otra cosa, ¿no? Pero en el contexto vamos a entender, mira, otra cosa. Para eso es importante, mira, leer toda la oración. En este caso, mira, la primera oración termina, mira, en este punto, en literaria. Y esas palabras evidentemente van a adquirir otro significado, entre comillas, en ese contexto. Apreciación tendría que ver, mira, con precio, ¿no? Con el precio, o sea, cariño. Entorpecido, que obstaculiza, ¿no? Que obstaculiza literal. Y me olvido de alguna manera que está debilitado o enfermo por algo.
Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó. Oiga, en biología significa otra cosa, literal, pero acá mira dice, y revitalizó tanto. O sea que de pronto le dio más fuerza, más ímpetu a ese tipo de escritos. Praxis, literal, ¿qué cosa es praxis? Literal, practicación. Pero acá mira, tiene otra acepción. Demostrando su potencial expresivo, potencial, capacidad, potencia, pero es literal, pero acá tiene otro significado. Mira lo que ocurre acá en las preguntas. Mórbido, en este caso mórbido, tiene sentido de obsesivo. Mira, obsesivo, o sea, apasionado, en potencia. Profeta, pero ¿qué cosa es mórbido? Literal. Te decía hace rato su concepto de mórbido. Sí, no, mórbido decía que padece alguna enfermedad. Blando, delicado, suave, pero mira, acá no tiene nada que ver con eso. Mira, por eso se llama sentido contextual. La palabra es así usada, mira, en sentido connotado. Ahí no denota, sino connota. Entorpecer, en ese caso es casi su sinónimo casi literal. Obstaculizar, impedir. Apreciación, valoración. Revitalizar, volverlo nuevo. Y finalmente la palabra destreza, que es equivalente a praxis. Praxis literal, ¿qué cosa es práctica? Pero práctica, profe, ¿por qué no podría ser? Es que no es su sinónimo contextual. Práctica es literal. Acá mira es su habilidad, su capacidad. Y finalmente, mira acá la antonimia contextual. Decíamos que era una variante de la pregunta de comprensión de textos. En la antonimia contextual, o sea, como lo concibe San Marcos, es diferente. Es diferente al de Uni. En Uni te decía que muchas veces lo plantean mal, ¿no? Y plantean una antonimia oracional más que contextual. Lo contextual, automáticamente la palabra está en sentido connotado. En cambio, en Uni no. Muchas veces literal. Está evidente la respuesta. Me refiero al de las prácticas. Quizás en el examen de admisión varía un poquito, pero poquito, ¿no? La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por la otra se produce un viraje en el sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una palabra se necesita tomar en cuenta el contexto del enunciado. Así es, muchas veces varía. Si o no, aquel longevo personaje caminaba lentamente. Oiga, literal. Y digo, no. ¿Cuál es el antónimo contextual de la palabra? Joven. Pero ¿qué pasa si no? Aquel longevo actor representará al ágil Peter Pan, obviamente al ágil Peter Pan, longevo personaje ya no tiene nada que ver con edad, sino tiene que ver con la experiencia ya. Y si me dice, ¿cuál es el antónimo de longevo en esa oración? Sería, ¿no es cierto? Novato, principiante, amateur. Entonces, en esos casos, con eso se tiene que respetar el contexto y ahí la palabra está siendo usada en sentido connotado. Acá dice, establezca el antónimo de la palabra en negrita. Intrincado, su antónimo. En las ferias de libros hallamos obras de experimentados escritores, novatos, principiantes. Durante un sismo, muchas personas suelen actuar con desesperación, calma, serenidad, sosiego. Ahora mira ese texto, a ver, veamos ese texto. ¿Y cuál podríamos marcar como respuesta? La pregunta es, determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen resaltados en negrita. Haré una lecturita, a ver.
Bien, ahora observa, mira, yo sé que ya has leído y has marcado tu respuesta. Son 4 preguntitas más. Nos piden los sinónimos contextuales. El tema, mira, es los caballitos de mar. Ese es el tema. Y las características para su reproducción. En el clan de los caballitos de mar, los nacimientos son otra cosa. Las especies que conforman el género Hipcampus son singulares en el reino animal. ¿Bacán? Son singulares en el reino animal. Son singulares en el reino animal. O sea, no es común. Es algo sui generis. ¿No es cierto? Entonces, si me piden interpretar su sinónimo de esa palabra, obviamente diré singular. Tiene sentido de singular, no es propio, no es común, es algo solo de ellos. Por lo tanto, va a variar su significado acá. ¿Cuál sería su sinónimo de esa palabrita? Muy bien, excelente. Estéfano dice ahí. Muy bien, Estéfano. Estéfano marcó todas ya. Aquí mira, singular tiene sentido de única. Bien, única. Única es la respuesta singular. No es común al resto. Son los machos y no las hembras quienes gestan al por mayor, pero antes toca bailar. Al por mayor, en economía y en el ámbito cotidiano, obviamente, cuando dice al por mayor, se refiere evidentemente a vender en cantidad o a cobrar un precio, pero un precio por cantidad, ¿no es cierto? No un precio minoritario, ni individual. Acá dice, el concepto al por mayor es sinónimo de, en este caso, Productivamente. amigos, profusamente, no productivamente, no ingentemente. Ingentemente es grande, inmenso. Profusamente, profeta y diáfanamente, diáfano es que se puede ver a través del vidrio. Aquí es profusamente, en mayor cantidad, mucha cantidad, Profesor, abundante, bastante, muy, profesor, profusamente. disculpe, Dime, profesor, amigo. una consulta y productivamente, ¿por qué no podría ser? Es que cuando dice productivamente, recuerda que los huevitos quepan en la bolsa del caballito y los huevitos no los pone él, sino es la de los caballitos hembra. Cuando dice productivamente, se refiere a que de la nada van a aparecer esos. Si no, eso ya están delimitados ya. Pero están delimitados, mira, en gran cantidad. ¿No es cierto? Por eso dice, profusamente, en otra cantidad. Pues. Productivamente, que recién se va a producir, ¿no? Producirá en mayor cantidad, pero recién se va a hacer. En cambio, acá ya está dada ya un número indeterminado de esas especies. Entonces, mejor mira acá, contextualmente sería profusamente, abundante, mucho, asaz. En un ritual de apareamiento que se dilata, oiga, dilata días enteros, dilata, oiga, literal, dilatarse que es expandirse, ese es en química, expandirse. Pero dice acá, días enteros, o sea, no ocurre un día, el caballito de mar es bravo, ¿no? No ocurre un día, varios días parece que el caballito es bravo, entonces está varios días solamente el caballito y la caballito están ahí unidos, ¿no? Se prolonga, Acá la respuesta, oiga, si no dura un solo día, dura varios días. Dice se ahí, pues, prolonga, digo. prolonga, si la respuesta es la de prolonga, la D de dado. Días enteros la pareja de caballitos de mar nada durante horas y al unísono y a veces hocico con hocico y entrelazando mutuamente las colas. ¿Ha visto alguna vez el típico dibujo de los caballitos de mar formando un corazón? Pues es bastante realista, dice Leslie. Conservadora asociada del Acuario Bridge del Institut Scripps de Oceanografía, tan romántica postura alinea. Ahí viene, mira, para la respuesta de asegura.
Tan romántica postura alinea el oviducto de la hembra con la bolsa incubadora que el macho presenta en el torso, en la que ella deposita cientos de huevos. El macho los fertiliza y asegura la bolsa, donde los huevos maduran y se convierten en alevines. Asegura, vamos, el sinónimo contextual de alevines. Literal, ¿qué sería? Cierra. Pero dice contextual, ¿sí o no? La hembra deposita los huevitos y quien tiene que evidentemente proteger eso, que no se caiga, ¿sí o no? ¿Cuál podría ser? Contiene. ¿Sí? Así es.